Minuto para Plan de recuperación de clases. ¿En qué tiempo se realizará la recuperación de clases? No se ha tomado en cuenta el alto índice de desnutrición de alumnos en las zonas rurales, altoandinas y amazónicas. ¿Cómo pretende tratar este flagelo de salud de nuestros niños escolares? Mejor, señora ministra Bachiller, renuncie a su cargo y no le haga más daño a nuestros niños. Y que le asuma el cargo un profesional con criterio y capacidad mental. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra congresista Melgarejo Paucar por 3 minutos. Presidente, me solicita una interrupción el congresista Ceballos por intermedio suyo para concederle. Congresista Ceballos, tiene usted la interrupción. Presidente, siempre nos hemos esmerado en cuidar las formas. El congresista Figueroa, quien acaba de hacer de uso de la palabra, ha descalificado de la peor manera a la señora ministra al hablar de capacidad mental. No sé si es producto de una elocución propia de su capacidad intelectual o de una lectura, que no es apropiado para un parlamento en la dimensión de una interpelación, presidente. Yo rogaría respetuosamente que proponga que retire esa expresión, presidente. No había escuchado, señor congresista Figueroa, usted ha usado ese término, si usted lo podía retirar. Si le afecta, con todo gusto. Gracias, congresista Figueroa. Superado el incidente, congresista Melgarejo, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quiero empezar diciendo que la responsabilidad política que nos toca hoy no debemos de olvidar, presidente, traslado a la ministra y en especial al Ejecutivo, la dignidad humana, porque esta bancada de Fuerza Popular representa el bien común. Digo la dignidad humana en base a esos derechos fundamentales, el derecho a la huelga, por un lado, y el derecho a la educación. El derecho a la huelga en la búsqueda de la reivindicación por la dignificación salarial. ¿Por qué? Porque no existen estrategias y apertura de diálogo. Y el derecho a la educación, un perjuicio grave a los niños y adolescentes. ¿Y saben por qué pongo en autos, presidente, por intermedio suyo, trasladar a la ministra y en especial al Ejecutivo? Es porque no existe reforma educativa. Porque si existiera reforma educativa, señores congresistas, presidente, por intermedio suyo y al Ejecutivo, tendríamos una propuesta de reforma pedagógica o modelo pedagógico. ¿Y saben cuándo se dio la última reforma? Hay que tener memoria, hemos dicho. Y esa memoria se las voy a refrescar. Ha sido con el mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori, en 1993. ¿Y saben por qué no? Con el mayor de los respetos, presidente, quiero enfocar eso. ¿Saben por qué? Porque a través de una directiva con el proyecto educativo institucional, era un instrumento que obligaba a una propuesta pedagógica que debía desarrollarse. ¿Y saben por qué el continuismo nos lleva a esto? Y rechazamos porque ese gobierno del quinquenio pasado dio muerte a los planes estratégicos en cada institución, o sea, a la innovación pedagógica. ¿Y por qué es débil esa innovación pedagógica y tenemos que utilizar las calles? Porque no tenemos una burocracia eficiente, ética. Eso es lo que le falta al Ejecutivo. Por intermedio suyo, traslado a la ministra y sobre todo al gobierno de turno. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Narváez por 4 minutos. Gracias, presidente. Yo quiero recoger la voz de los maestros, del maestro que en los Andes del Perú camina, que los viernes los vemos jalonando las carreteras. No son subversivos, presidente, son maestros del Perú, son maestros mal comidos, son maestros mal pagados,
Son maestros olvidados por el Estado, que es un problema además estructural, no es coyuntural solamente de este gobierno. Mal hacemos en echarle la culpa a la ministra, es como si ella fuera la gran responsable del problema estructural que tiene el Magisterio Nacional. Esto viene por años y durará muchos años. No es cierto pues que hemos visto, los que hemos recorrido nuestras provincias, a los maestros transitando en los arenales de la costa. No hemos visto pues, colegas, en la selva, a los maestros amarrando y colgando sus zapatillas en sus hombros, cruzar los ríos de la selva para llegar a sus colegios. No es cierto. Perdón, voy a pedirle congresista, a la prensa que por favor guarde silencio, que está hablando un señor congresista. Gracias, congresista, puede continuar. No es verdad, colegas, que hemos visto a nuestros niños en las aulas, cuando llueve, con calaminas, lleno de huecos, caer las gotas de agua a sus cuadernos y a su cabeza. Eso es realidad nacional, eso no es subversión. Habrá grupos extremistas y siempre lo va a haber en todo el mundo, pero yo rescato la voz del maestro, que para mí es un héroe nacional, mal pagado, mal comido, enseñando a sus alumnos. Y como dijo alguien, que es el segundo padre en nuestras comunidades campesinas. Yo traigo la voz de ellos, de este escaño, defendiendo al Magisterio Nacional, para pedirle al gobierno que sin miedo apueste por el Magisterio Nacional, para que nuestro Congreso, nosotros colegas, tenemos la posibilidad de sacar buenas leyes que reivindiquen a nuestros maestros, que por lo menos todo el dinero que se rescata de los corruptos vayan para un fondo del Magisterio Nacional. Eso depende de nosotros. Como dijo el vicepresidente Mauricio Mulder, no depende pues de nosotros asignar más recursos para el próximo año. Es decisión del Congreso de la República, está en nuestras manos, colegas, sobre todo los colegas de Fuerza Popular, que son mayoría en este Congreso. Está en manos de nosotros reivindicar al maestro. Trabajemos por ellos. Cuando sus dirigentes nacionales les fallaron, los maestros de las zonas rurales, por primera vez en la historia de tantos años del país, vinieron a Lima. Por eso nos parecen agresivos, nos parecen que caminan sin ningún problema. Y dicen, no, estos deben ser subversivos. No son subversivos, son maestros de la zona rural. Son maestros que han venido de la selva con su rostro pintado. No para darnos miedo, sino para decirles, yo soy maestro peruano. Yo enseño a tu hijo, mal pagado. No te olvides de mí. Y necesitan ministros líderes. Ministros que apuesten por ellos, que defiendan a su maestro. Ministros que se pongan en el zapato de ese maestro que a veces ni siquiera lo tiene. Ese tipo de ministros se necesita. El problema, mis queridos colegas, no es un problema de este gobierno solamente. Es un problema del país. Yo les convoco a todos ustedes y me convoco a mí para esta vez y una vez decididamente apostemos por un magisterio que nos permita una mejor educación a nuestros hijos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Lapa Inga por 3 minutos. Gracias, señor presidente. 2 minutos de interrupción voy a concederle al congresista Curro. Congresista Curro tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Soy portavoz de los maestros de diferentes regiones del país, de que debe cambiarse la ley de reforma magisterial, porque esta ley ha fracasado. Tiene que ser derogada y sustituida por una nueva ley de profesorado, para que verdaderamente promueva el desarrollo, el reconocimiento profesional de los maestros de la escuela pública. Ningún maestro se niega a ser evaluado, pero la verdadera evaluación es la evaluación del desarrollo profesional, evaluación de la experiencia profesional, de la vocación de ser maestro,
Porque también hay que señalar, ningún tipo de evaluación puede recoger una información exacta en cuanto se refiere a la cuantificación, cualificación de las notas. Es por eso, la mejor revaloración de la función docente es una evaluación permanente, una evaluación formativa, una evaluación realmente reconociendo la idea del maestro sin despido. Evaluación sin despido. Es por eso, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, de que basta ya de maltrato a los maestros con la amenaza del descuento por los días de la huelga, porque la huelga es un derecho constitucional. Es por eso, si no se quiere resolver el problema del magisterio, señora ministra, por su intermedio, dé un paso al costado y renuncie a su cargo. Muchas gracias. Congresista Lapa. Señor presidente, quisiera pasar algunas diapositivas para ahí, por favor. Ok, autorizo las diapositivas en el tiempo que va a usar el congresista Lapa. Señor presidente, asimismo saludar a la señora ministra que se encuentra en este. Quisiera que pase toda la diapositiva rapidito nomás. Es la situación de los centros educativos en la región de Huancavelica. Casi más del 60% de los centros educativos de las zonas rurales. Ahora pase por favor rapidito nomás. Señor presidente, quiero señalar, todos los centros educativos son de material adobe. ¿Y cómo puedo señalar y pensar con esa infraestructura vamos a evaluar a los señores docentes? Igualmente quiero señalar, en Huancavelica, más del 50% de niños tiene desnutrición crónica. Entonces, aquí en este instructivo de rúbrica de evaluación señala, dice, cómo se motiva a los estudiantes y cómo se responde a sus necesidades educativas. Después señala materiales de los que dispone en sus aulas. Si vemos en esas imágenes, señor presidente, no se cumple ninguno de estos instrumentos educativos. No existe ni siquiera energía eléctrica, no existe ni siquiera un baño adecuado. Entonces, los docentes de la región Huancavelica hacen su huelga señalando que la educación se ha declarado en emergencia. Asimismo, señalan de que en Huancavelica prácticamente nunca se realizan las capacitaciones a los docentes. Entonces, los docentes de Huancavelica prácticamente ya han desconfiado en el Ministerio de Educación. Por eso, la política educativa del Perú debe ser declarada en emergencia. Eso es la realidad que está pasando. Hoy día acaban de alcanzarme en la provincia de Julcán, en la región de Libertad, un colegio parecido con material adobe, se ha desplomado y muere un alumno. Esa es la realidad de educación que está pasando en el Perú. Un minuto de culminio. Yo quisiera señalar en ese sentido que todos los congresistas que venimos de las regiones conocemos nuestra realidad y no podemos engañarnos de que la educación está en mejores condiciones. Y hoy día señalan en el discurso, queremos una educación de calidad, educación con tecnología. Si no existe energía eléctrica, si no existe ni una computadora, ¿de qué tecnología vamos a hablar? Es la realidad que está pasando. Prácticamente el Estado peruano siempre ha tenido un abandono el sector de educación pública en el Perú. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Morales por 3 minutos.
Gracias, presidente. Me solicita una interrupción el congresista Tucto, con todo gusto, si usted lo permite, presidente. Congresista Tucto, entiendo las dos interrupciones. Sí, gracias, presidente. Las dos interrupciones. Presidente, esta huelga que hemos pasado, los más de 120 días en el país, ha emitido reflote, en realidad, varios problemas internos al interior del Magisterio Nacional. Como tales, la deuda social magisterial, la diferencia que existe entre un maestro nombrado y un maestro contratado, los directores designados y los directores encargados, el trato diferenciado, la situación caótica de los maestros cesantes y jubilados en el país. También tenemos a los trabajadores administrativos de la educación en pésimas condiciones con un sueldo que no supera los 630 soles mensuales. Tenemos también el bajo presupuesto en educación del 3.7% en la cola de América Latina. Tenemos en general el problema sobre el debate de la evaluación de desempeño docente, la evaluación punitiva versus la evaluación formativa. Sin embargo, presidente, la solución a la crisis de la educación en el Perú pasa primero por tratar a los maestros con dignidad y sacarlos de la pobreza, luego darles una capacitación, recién entonces implementar la evaluación cuando sientan cierta solidez económica y emocional, porque estos aspectos son fundamentales en el rendimiento de cualquier profesional. Y desde acá, señor presidente, quiero pedir a través de usted a la ministra que por respeto a los docentes y por haber sido insensibles con su causa y haberlos rodeados y echado bombas lacrimógenas en todos sus días de huelga, pueda dar un paso al costado y alguien con mayor expertise y mayor capacidad pueda asumir ese rol tan ansiado para dirigir los destinos de nuestra educación en el país. Gracias, presidente. Congresista Morales. Gracias, presidente. Nosotros, presidente, venimos de una tierra que luchó por la gratuidad de la enseñanza, presidente, el año 69. Y por lo tanto nos da autoridad moral para poder hablar de la educación acá en el país. Y en contraparte escuchamos en este pleno, tanto de la bancada mayoritaria y de otras bancadas, pensamientos cachacofascistas que dicen que no podemos defender al magisterio en las calles. Claro que eso es parte de la posición política. Pero también acá escuchamos, presidente, a parricidas ideológicos que vienen a hablarnos de que Sendero está caminando por todas partes y que la marcha de la educación y del magisterio a nivel nacional es producto de elucubraciones paranoicas de Sendero Luminoso. Entonces estamos por ahí. No, señor. Y le decimos acá, no, señor. Y permítame, presidente, rendir un homenaje a Walter Yucra Pinedo, José Félix Salazar Núñez, José Luis Gutiérrez Hualpartupa, Ángel Retuerto Quintanilla, Humberto Miraya Navarrete, Jimer Taira Justo, Beteciños Peña, honor y gloria a aquellos maestros que han traído la dignidad hacia Lima y han enfrentado a una ministra insensible. Pero también tenemos que decir, presidente, tenemos que decir por qué se evalúa el magisterio con rúbricas. Y acá no se ha dicho cosas importantes. No se ha dicho que hay 858 millones de inversión en consultorías, distribuidas en diferentes formas. ¿Y ese dinero? ¿Hay un interés económico detrás? No se ha dicho acá, presidente. No se ha dicho absolutamente nada acá, presidente, cómo es que se ha venido trabajando el tema del sector educación. Y acá se ha mostrado cómo en el Perú profundo hay esa contradicción. Hay 2 niveles de educación, 3 niveles de educación. La educación termina siendo clasista en un modelo neoliberal y pragmático. ¿Cuánto discurso pragmático se ha dado acá? Pragmatismo llevado al salvajismo incluido. Se han dado discursos acá totalmente salidos de la realidad. La ministra está acá, presidente, porque han violentado un derecho fundamental que es el derecho a la huelga y a la sindicalización, y es constitucional. Porque acá el modelo caduco de sistema educativo neoliberal ha fracasado y la muestra es maestros en las calles. Se ha dicho acá que ha sido un logro
que la ministra de Educación haya incrementado salarios. No, señor. Es producto de una lucha que ha dado el magisterio en las calles. Porque si no hubiera habido esa lucha, no habría absolutamente nada. No habría ni siquiera ese incremento salarial. Un minuto de culmine. Acá se ha dicho, presidente, que se pretende acabar con la meritocracia en el sector de educación y que los maestros no quieren evaluarse. Totalmente falso, con voces totalmente interesadas, que han jugado un papel desde el día de la negociación cuando se encontraban en el piso 2 y los maestros en el piso 1. Falso, los maestros quieren evaluarse, pero tienen sus críticas técnicas. Los especialistas en evaluación son los maestros del Perú. Somos producto de la evaluación de los maestros en el Perú. Ellos han dicho de que este sistema de rúbricas son inadecuadas por razones técnicas y por razones de infraestructura y de inversión en el país. Eso es lo que se le ha dicho. Pero sin embargo, se ha hecho oídos sordos, presidente. Se ha dicho acá y ha mostrado la ministra que en la prueba S ha habido procesos satisfactorios. Tanto en matemáticas como lectura se han incrementado esos procesos y se han logrado niveles satisfactorios. Y pregunto yo, ¿producto del trabajo de quién han sido esos procesos satisfactorios ante el olvido, la miseria y el abandono? Producto de los maestros y el esfuerzo de los maestros. ¿Y cómo se...? Congresista, para el culmine, último minuto. Respuesta en las calles, presidente. Se le ha dado golpe, se le ha disparado y se ha dicho que son terroristas, que hay que perseguirlos. No, señor. Y decimos desde acá, tenemos que comenzar a preocuparnos y el Congreso de la República está en la obligación de aprobar un nuevo presupuesto para el sector de educación, pero también le pido a toda la representación nacional, asumamos un rol importante en el sector de educación y en el campo político, porque los partidos somos responsables de que ideas violentistas, como lo llaman, estén en las calles y no salgamos a pelear. Y al contrario, vamos a mandar soldados, vamos a mandar policías, vamos a criminalizar para que esto quede. No, señor. Recuerden el año 80 y nosotros no nos olvidamos. Ha llegado el momento de hacer pelea política y creo que definitivamente un parlamento pragmático no podrá hacerlo. En todo caso, habrá que comenzar a mejorar, a escribir la historia política del país. Muchas gracias, presidente. Congresista Manuel Dagmer tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Por los no agrupados. Congresista Ceballos, la interrupción. Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Si no entendemos que la educación es la herramienta fundamental para resolver los problemas de nuestro futuro, estamos quebrados como país. Porque la educación nos va a permitir construir una sociedad para mañana, de gente que esté preparada, educada, solidaria, que sea creativa. Si queremos esa sociedad, tenemos que invertir en educación. Y si no, veamos el momento que estamos viviendo ahora, con violencia, con corrupción, con un grupo de gente que solamente está pensando en el gobierno para negocios. Problemas muy serios que tienen que ser resueltos. Y estamos ante problemas muy serios, ciertamente. Se ha manifestado aquí que el sindicato más importante del país ha empezado a dar paso a movimientos subversivos, Sendero, el MRTA, con los orígenes que tienen y que todos conocemos. Pero nadie reconoce las culpabilidades de esta división del sindicato, que empezó con el gobierno aprista, cuando se inventaron la evaluación para jalar a los profesores. Nadie se acuerda cuando metían profesores sin calificación. Las dos interrupciones. Siguiente interrupción, por favor. Y así una cadena de errores. Y encima de esta cadena de errores tenemos un Estado que está alejado de nuestra sociedad, que no entiende nuestro pueblo. Y peor aún, en este gobierno, un gobierno que no tiene la capacidad de entender cuáles son las justas demandas del pueblo y cuáles son las necesidades. Señora ministra, tiene un serio problema. Yo he pedido hace 4 meses que dé un paso al costado. Y que dé un paso al costado cuando entendí qué es lo que está haciendo con la evaluación docente. No por la huelga solamente, por un desempeño pobre, sino porque la evaluación docente, como evaluador lo digo, es un desastre, señora ministra. No puede ser que la evaluación por desempeño sirva para calificar a los profesores en 1 hora. En 1 hora se puede hacer, bueno, un crápula.
Y no puede ser, y el desempeño tiene que ser temporal, tiene que calificarse cuántos alumnos mejoran su condición en lectura, en escritura, cómo ganan los concursos florales, cómo se desempeñan en el extranjero, cuánta mejora existe en el trabajo de un profesor o de un centro educativo para mejorar realmente la condición. Gracias, señor congresista. Congresista Dahmer, puede iniciar su participación. Sí, señor presidente, señores congresistas, señora ministra. Creo que las palabras de Horacio Ceballos me recuerdan las de su padre, gran dirigente del magisterio, que señalaba que los problemas había que verlos en su conjunto. Y no podemos reducir el problema del magisterio y la lucha actual a un problema presupuestal. Por ejemplo, aquí en el Congreso se votó el proyecto de ley traído por el Ejecutivo. Se había comprometido Kuczynski en elevar a 2.000 soles el salario de los maestros y no lo elevó. Y el Congreso, junto con el Ejecutivo, aprobaron que no se elevara. Y después de unos meses se ha elevado. Se ha caído en la economía del país. Entonces, ¿por qué no se aprobó? Porque había un prejuicio, porque había un rechazo, porque había una incomprensión del tema. Hay que tratar de ver el conjunto de lo que está pasando. Y lo que está ocurriendo es que el modelo educativo que se ha impuesto al país en las últimas décadas está en quiebra. Ese modelo educativo de privatizar la educación y de quebrar la educación pública a nivel universitario ya está generalizado. Está quebrada la universidad pública y a nivel educativo secundario y primario está generalizándose crecientemente. Y esa generalización de la crisis del sector público lo viven en particular los maestros, que son el fundamento, el elemento central de la continuidad del proceso educativo. Y una sociedad, una nación sin educación adecuada es una nación sin ciudadanía, es una nación sin identidad nacional, es una nación sin tradición cultural, es una nación sin diálogo. Por eso es fundamental entender la calidad de esta crisis. No es solamente un tema presupuestal, es un tema de crisis, de modelo educativo que se quiere implementar para favorecer la desigualdad. Esto es, que la educación pública camine como pueda y se fortalece un pequeño núcleo con plata del Estado para formar los profesionales que requiere algunos sectores industriales. Y el resto que van a la educación, que se la pague Dios, que vivan como puedan. Esa desigualdad va en contra de todo sentido educativo nacional. Continúe, por favor. Eso es neoliberalismo. Eso es una cosa contraria al interés de una nación que requiere cohesionar sus bases sociales, sus conocimientos y desarrollarlos. Y eso es lo que estamos viviendo como crisis ahora. Así como a nivel general vivimos la crisis de la corruptela, ese engarce entre el Estado, los grupos económicos y las ganancias. Esa es la crisis que vivimos con el Lavajato y con todo eso. A nivel de educación pública vivimos la crisis de intentar desaparecer la educación pública. Por lo tanto, este Congreso tiene una inmensa responsabilidad, no solamente de pedirle a la ministra con todo entusiasmo y con toda claridad y con toda sinceridad que lo que le corresponde políticamente es renunciar, sino este Congreso asumir la obligación que cuando se debate el presupuesto de la República demos una lucha y busquemos un acuerdo para que haya un presupuesto adecuado, para que se eleve a lo que todo el mundo ofrece y nunca lo hace, y para que se garantice ese ingreso, y para que haya una ley educativa adecuada donde la evaluación del maestro no sea una evaluación punitiva, sea una evaluación promotora e integrada a una política general de formación del maestro, donde los maestros no sean considerados parias sobrevivientes. Un minuto para culminar. Sino los maestros sean como lo que son prácticamente casi apóstoles de la enseñanza, son elementos fundamentales para la cohesión de la nación, desde el maestro que va al campo ahí caminando con su esfuerzo hasta el maestro que está en las ciudades, y que la escuela pública sea una escuela sólida, que hay escuelas privadas que las haya, pero que la escuela pública no sea el último lugar al cual se le va el recurso, las condiciones de materiales, las condiciones de infraestructura. Este Congreso tiene la obligación de hacerlo para el próximo presupuesto que se va a discutir. El porcentaje del presupuesto, las condiciones de la legalidad adecuada para superar definitivamente esta etapa de los últimos 10 o 15 años de un modelo neoliberal que ha prácticamente llevado a la quiebra actual de la educación. No se soluciona el problema actual solamente diciendo cambia a la ministra. Se soluciona cambiando la política económica y buscando un acuerdo del conjunto del país para sacar adelante lo que los maestros, con su lucha, con su abnegación, han puesto en la calle y han puesto ante todo el país. Y con ellos tenemos que lograr que este presupuesto... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Richard Arce, por 2 minutos.
Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Horacio Ceballos, por favor, los 2 minutos.